vamos a ver el momento en el que se puede llegar. Eso nos lleva a la cuarta clave del día que ven ahí en la pantalla. El Euribor ya se lanza en Europa al 4% y esto tiene un efecto, bueno, devastador sobre la demanda interna y sobre el bolsillo de los consumidores. Una demanda interna que ve como el Banco Central Europeo quiere tumbarla y que solo tiene dos cuestiones clave para poder arreglarlo sin tener nada que hacer la demanda interna, es decir, los ciudadanos. Uno, el proceso de paz, del que no vamos a cansar de repetirnos, que no solo es bueno en términos humanitarios, sino que también es muy bueno en términos económicos. Un proceso de paz nos llevaría a la situación de 1945, cuando una cacareada entrada en recesión se marchó de inmediato para entrar en un movimiento alcista y también en un movimiento de recuperación económica salvaje. 1945. El proceso de paz llevaría a la eliminación de la inflación, nos podría devolver incluso al estatus anterior, vamos a ver si eso pudiera ser posible, sobre todo en materia energética, pero a partir de ahí, ese movimiento en el que el proceso de paz nos devolviera la inflación al estadio anterior, tendría que consolidarse con el resto de factores, digitalización y sobre todo el movimiento que se va viviendo demográfico. A partir de ahí, un Euribor al 4%, si quitáramos o si quitamos de la ecuación ese cisne blanco del final de la guerra de Ucrania, nos pone en una situación muy complicada para el ciudadano europeo, para el consumidor europeo y para las empresas europeas, que van a ver cómo la demanda interna se desploma de manera inexorable. El 4% es un tipo de interés excesivamente elevado para la fuerza de la demanda interna europea. Por tanto, el Banco Central Europeo sabe que está jugando con fuego, que además ya se ha quemado los dedillos y que tiene la posibilidad de quemarse directamente, en el sentido económico, el conjunto de la fotografía económica. Es decir, el conjunto de la demanda interna, que podría capitular, y no ellos con el tipo de interés y con la inflación, sino capitular la demanda interna diciendo, se acabó. Ojo, porque hay suficientes argumentos ya, por ejemplo, de pérdida del ahorro embalsado, de pérdida y sobre todo de caminar hacia el consumo mediante crédito para bienes necesarios. Lo vamos a ver luego en gráficos en Estados Unidos, pero esos datos empiezan a ser más preocupantes en Europa.